Apenas salían los primeros rayos del sol, cuando Emilio golpeó fuertemente la puerta de la casa de don Fabio, su papá, para llevarlo de compras al mercado de la ciudad. El señor se levantó entusiasmado y después de comprar algunas cosas, su hijo lo sentó en una banqueta y le dijo que lo esperara ahí. Pero pasaron 7 días y el hombre no volvió. Las autoridades se hicieron cargo del anciano y cuando lo llevaron a su casa, se llevó la decepción de su vida. Don Fabio era un anciano campesino que toda su vida vivió en el campo y trabajó la tierra por herencia de su padre. Por estar ubicados en las montañas, sus terrenos eran aptos para el cultivo del café y la calidad de su cosecha era garantizada, por lo cual exportaban grandes cantidades que le generaban muy buenos ingresos. Fabio vivía enamorado de aquellas tierras y nunca quiso ir a la escuela. Aprendió a leer y escribir con una maestra particular que llegaba a la hacienda, pero luego desistió de las clases porque él aseguraba que lo que quería era trabajar. Su papá soñaba con verlo convertido en un ingeniero, pero no hubo medio de que el niño renunciara a recorrer los surcos de café, disfrutando del aroma del grano y de la frescura del campo. A su padre no le quedó más alternativa que aceptar su decisión y le enseñó a manejar el café. Siempre lo llevaba consigo a todos lados y le transmitió el amor que él sentía por aquellas tierras familiares. Fabio era un niño muy perspicaz e inteligente. Aprendió a cabalgar muy pequeño y a veces recorría la hacienda solo. Daba órdenes a los peones y conocía mucho sobre la administración de la propiedad. Su mamá falleció cuando él apenas cumplió los 14 años y desde entonces aprendió a ser mucho más independiente. Él era quien cuidaba de su padre. Vivía pendiente de que las trabajadoras le tuvieran su ropa y su comida a tiempo. Cuando estaba más grande, suplía al señor cuando éste salía de negocios. Cuando cumplió los 25 años, Fabio quedó completamente solo, porque su papá falleció de un infarto y él no tuvo más alternativa que hacerse cargo de la producción cafetalera. Algunos vecinos se pusieron a sus órdenes para apoyarlo, pero estaban sorprendidos porque el muchacho, a pesar de ser tan joven, no tuvo dificultad alguna para reemplazar a su padre. 5 años más tarde, Fabio se casó con Amandita, hija de otro cafetalero de la región, y construyeron un hogar bastante sólido. Ella se encargaba de administrar las finanzas, mientras su esposo era quien iba de sol a sol al campo. Hacían un buen equipo y siempre iban adelante. Cuando sintieron que era el momento adecuado, suspendieron el método anticonceptivo que utilizaban para buscar concebir un hijo, lo cual les resultó una tarea bastante difícil, porque la señora había tomado los fármacos durante muchos años y el organismo no estaba preparado, al parecer, para un embarazo. Por esos designios de la vida, después de evitar la concepción, la señora tuvo que recurrir a varios tratamientos de fertilización y finalmente todo resultó inútil. Cuando ya tenían 40 años, se dieron por vencidos y adoptaron un niño, cuya madre se los llegó a ofrecer
porque no tenía condiciones económicas para criarlo. Ellos aceptaron inmediatamente y procedieron a contactar a su abogado para que iniciara los trámites legales. Inscribieron al niño como propio y a su madre le dieron una indemnización bastante atractiva, con la condición de que no volviera por aquellos rumbos. La mujer aceptó sin ningún tipo de remordimiento y se marchó. Un mes después, estaban bautizando al niño con el nombre de Emilio, igual que el padre de don Fabio. La fiesta fue muy sonada en toda la zona, porque hicieron gala del dinero que tenían, aunque algunos de sus invitados estaban sorprendidos de que habían sido padres, y ellos no se habían enterado siquiera de que la señora estaba embarazada. Don Fabio y su esposa estaban contentos con Emilio y lo consentían en todo. El muchacho creció lleno de comodidades y lujos, y como su papá quería que fuera un profesional, estuvo de acuerdo en que se fuera a estudiar al extranjero. Estando solo en tierras extrañas, Emilio empezó a perder el norte y gustaba mucho de las fiestas, derrochaba dinero y estudiaba muy poco. El muchacho había comprado una motocicleta y se envició con las carreras clandestinas, en las que tuvo un par de accidentes que al final le ayudaron a justificar ante sus padres las malas calificaciones que tenía. Sin embargo, después de esas malas experiencias, enderezó un poco su camino y empezó a estudiar como debía. Finalmente, Emilio se graduó como abogado experto en derecho procesal y regresó a su país, donde puso un bufet jurídico en la ciudad. Pero, para afrenta de sus padres, el muchacho no gozaba de buena reputación. Unos años después, fue acusado de un gran fraude empresarial y estuvo detenido algunos días. Pero sus padres pagaron una gran fianza para que recuperara su libertad. El dolor de ver a su hijo tras las rejas deterioró la salud de la señora, al punto que sufrió un infarto y falleció. Don Fabio estaba agobiado porque había quedado solo en sus tierras, ya que su hijo vivía en la ciudad. El hombre empezó a decirle que vendiera sus propiedades y que se fuera para la ciudad a vivir con él. Pero el anciano no pensaba deshacerse del patrimonio familiar. Aprovechando sus conocimientos de la ley, el hombre preparó un documento en el que su padre le daba en vida la propiedad y fraguó todo un plan para hacerlo firmar. Aquel domingo llegó muy de mañana para llevarlo de compras y antes de ir al mercado pasaron por su casa y uno de sus amigos llegó haciéndose pasar por un mensajero a entregar un paquete, el cual recibió el señor y firmó el documento supuestamente de entrega, pero en realidad era el escrito que su propio hijo había preparado. Después de eso, el hombre lo llevó al mercado de la ciudad y lo sentó en una banqueta para que descansara. Luego le dijo que lo esperara ahí, y pasaron las horas y no volvió. Don Fabio tenía hambre, pero había olvidado su cartera, y para colmo de males empezó una lluvia torrencial. Pero él no quería moverse del sitio, pensando que su hijo llegaría. Ahí amaneció y unos comerciantes le regalaron ropa para que se cambiara y le dieron de comer. Pasados 7 días en aquella situación, informaron a las autoridades, quienes se dispusieron a llevarlo de regreso a su casa.
Los agentes estaban asombrados al ver las riquezas que tenía el señor, pero al llegar a la casa se encontraron con la noticia de que Emilio la había vendido. El señor no paraba de llorar y los agentes le dijeron que iban a arreglar aquella situación. Se llevaron al señor a la ciudad y buscaron a Emilio en su casa, donde estaba ebrio y riéndose del engaño que le había hecho a su padre. Sin embargo, en ese momento se lo llevaron detenido y decomisaron el dinero que tenía guardado en casa. El señor pudo demostrar que fue víctima de un engaño y devolvió el dinero que había pagado por su propiedad para recuperarla. Y aunque Emilio le pidió perdón de rodillas, él no aceptó sus disculpas y dejó que lo procesaran por el fraude que había cometido en su contra. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!